Permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. De recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ve? Ahora, voy a agregarle algo más a lo que trajo el hermano a colación, el hermano Henry, muy de acuerdo, hermano, de verdad que sí, porque dio algo que es muy claro en las escrituras. Y es que son tres tipos de seres, hermanos. O sea, son seres espirituales. Pero mira lo que dice el verso 11, dice, y miré. Este es Juan, él está escribiendo lo que ve. Dice, y oí la voz de muchos mensajeros alrededor del trono, o sea, alrededor del trono del Padre Celestial, y alrededor también de los animales y de los ancianos. ¿Cuáles ancianos? Los que aparecen en el versículo 8, que son 24. El versículo 8 dice que son 24 ancianos. Y esos seres vivientes, ¿cuántos son? Los pasajes anteriores dicen que son 4. O sea, el contexto nos ayuda a interpretar lo que el pasaje dice. Dice que alrededor de ellos, de esa corte celestial, de ese concilio, habían millares y millares de ¿qué? De mensajeros. Millares y millares de mensajeros. O sea, que lo que dice el hermano Henry es exactamente así. Solo quería añadir eso, porque ya el hermano Henry fue muy claro en lo que explicó. Dice aquí, el 12. Y decían a gran voz, digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, es cierto que aquí está la palabra proskineo o proscuneo, como usted le quiera decir. Lo que pasa es que este término es traducido de múltiples formas. Y claro que este término también refiere al Cordero Pascual. ¿Ve? Pero no con el mismo sentido que le da esta palabra en el Nuevo Pacto al referirse al Padre Celestial. No sé si me estoy explicando. No es igual el término en cuanto a su significado cuando refiere proskineo. Incluso hay evidencia clara que lo demuestran. No en el Apocalipsis, en otros versos donde se menciona la palabra refiriéndose a reyes, que porque está ahí, se ha querido traducir como adoración, cuando las escrituras en el Antiguo Pacto nos dice que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. No sé si me estoy explicando. Cuando una palabra es polisémica o homónima, como usted le quiera decir, ella tiene múltiples significados que lo deriva a su contexto. Si proskineo es referido al Padre Celestial, es obvio que va a suceder lo que nos dice nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, que es que a él solo adorarás. Cuando el Satán lo lleva al desierto para que el Cordero fuese probado por él, él le dice, le enseña los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le responde con las escrituras, que están dentro de la Torá o las instrucciones precisas que el Padre Celestial da a su pueblo, que es que el único digno de adoración es Yahweh. ¿Ve? No dice yo y mi ungido o mi hijo. No, él dice, incluso su hijo nos dice que le adoremos a él, al Padre Celestial. Él no dice que lo adórenme a mí, no. Él dice que adoren al Padre Celestial. ¿Sí? Escrito está que solo al Dios, a Yahweh, adorarás. Él no enseña que tengamos que adorarle a él. Ahora, el proskineo que refiere que se le hacía a eminencias, a reyes, es diferente. Es una reverencia de respeto, de honra, de honor, de magnificencia hacia alguien que tiene
ejerce una autoridad sobre el pueblo. Llámese rey, llámese legislador, llámese, etcétera, como cualquier puesto de autoridad sobre en los tiempos antiguos era muy referido a esta reverencia, ¿ves? Como con respeto. Claro que los tiempos cambian y en este tiempo es muy difícil que tú le rindas un respeto reverencial por ejemplo, a tu jefe, o a una persona digna, a un mandatario de un país. Ya esto no se ve porque los tiempos han cambiado y los malos ejemplos, como venía siendo profetizado en la escritura, que nos han dado a raíz a medida que pasa el tiempo, ya esto prácticamente ha anulado ese respeto que se le debía, digo debía porque ya no se ve mucho, a los gobernantes, que se le arrodillaban no porque lo estaban adorando, sino como reverencia, por respeto. Al Padre Celestial se le adora en espíritu y en verdad. No porque sientas un miedo de la autoridad o estés obligado a respetarle, no, sino como fruto del amor que Él nos da a nosotros. Nosotros le rendimos, le adoramos porque le amamos y porque Él nos los instruye también en su palabra. ¿Ve? A Él sea la gloria y la adoración, a Él solamente. Ahora, al Cordero, como lo dice el verso 12, se le adora porque Él es digno, se le da ese prosquineo no de adoración, sino de reverencia, de honor, de honra, porque Él es digno, porque Él fue el Cordero Pascual, Él fue inmolado, Él fue nuestro Goel, nuestro Redentor. Él vino en propiciación de nuestro pecado. O sea, Él se puso ahí, en el lugar donde íbamos nosotros, Él se puso. No sé si me estoy explicando. Entonces, a Él se le da honra, gloria y alabanza. No adoración. La adoración es del Padre Celestial. Ahora, entiendo que de repente cualquier persona que nos esté escuchando diga, no, pero si cuando Él nació, dice ahí que Él fue adorado por los pastores. Efectivamente, ahí está la palabra prosquineo, pero está traducida mal. Está traducida según el dogma mitológico de que Jesús es Dios formando parte en un Dios trino mitológico que no es enseñado en las escrituras, sino en la mala interpretación que desde el concilio de Nicea se le dio a las escrituras para contrarrestar a otras dogmas que estaban también en esos tiempos fuertemente, como la de los, por ejemplo, el sabelianismo estaba en ese tiempo fuerte, también los, ¿cómo es que se llaman estos que dicen que los arrianos? Gracias, hermano, hombre. El arrianismo estaba muy fuerte en ese tiempo. Ellos decían que Jesús no era un ser divino, que era un simple hombre, que, o sea, no creían en la divinidad que Jesús tenía antes de y que tuvo después de. Y estas dogmas tal vez fueron parte de las que hicieron que se malinterpretara, aparte de la licuadora que hizo en ese tiempo este concilio allá en Nicea en el 325 y posteriormente en el de Constantinopla en el 385, que fue ya la consignación directa de que el Padre Celestial es una Trinidad, que fue cuando postularon que el Espíritu de Santidad era una persona, era un Dios. Esto lo hicieron en Constantinopla en el 385. Si usted lee el canon, usted se va a dar cuenta de que ahí fue donde postularon que el Espíritu de Santidad era una persona. Esto no lo enseña la Escritura. Ahora, la Escritura, desviándome un poco del tema, perdonen, sí nos enseña de que hay una personificación del Espíritu de Santidad, como también hay una personificación del dinero. Momo, le dice el rey, el dios del dinero. Entonces, hay muchas personificaciones, incluso los árboles, pero esto no significa que un árbol sea una persona. ¿Me explico? Entonces, el prosquineo que se le da al cordero no es el mismo prosquineo que se le debe
como servidor, como hijo de Dios, al único Dios verdadero. Paso palabra, hermano. Gracias y paz. Gracias, hermano Guillermo, ¿sí? Por su exhaustiva análisis acerca de esta palabra prosquineo. Y es muy pertinente debido a que el Apocalipsis es profético y es doctrinal, ¿sí? Nos aclara muchas doctrinas, ¿eh? Como esta, la de prosquineo, ¿ya? Muy bien, gracias, hermano Guillermo. Ahora, hermano Rodolfo, por favor, si quieren nos lees el 13 y el 14, por favor. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y el 14. Y los cuatro animales y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tremendo, ¿no? A todo lo creado que está en el cielo, ¿sí? Sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo lo que se oyó decir al que está sentado en el trono, fíjate, y al Cordero. Antes, en el verso 12, se decía que el Cordero era digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ahora hay algo que comparte con el Padre, ¿no? Dice, y al Cordero, o sea, al que está sentado en el trono, que sabemos que es Yahweh, y al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, sea alabanza, ¿ah? Honra, gloria y poder, ¿sí? Ya habíamos analizado esas palabritas, ¿no? Alabanza, gloria, honra y poder, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esto, ¿no? ¿Sí? Fíjate que hay algunas cosas que el Padre comparte con su Hijo Jesucristo. Y cuatro de esas cosas son estas, ¿no? ¿Ah? Alabanza, honra, gloria y poder. Muy bien. Ya habíamos analizado cada una de esas palabras anteriormente, ¿sí? Pero es muy importante analizar por qué. ¿Por qué el Padre permite eso, no? Bueno, porque Él es su Hijo, ¿sí? Y todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? ¿Ves? ¿Sí? Es decir, Dios es el arquitecto, Jesús fue como el que ejecutó la obra pensada por Dios a través de la creación, ¿sí? Y le da la oportunidad de recibir estos atributos. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Bueno, muy bien. Dice aquí, y es por los siglos de los siglos, ¿no? Para siempre. Los cuatro seres vivientes decían amén. La palabra amén significa así sea, ¿cierto? Así sea. Es decir, esa solemne afirmación quiere decir así va a suceder, así debe ocurrir, ¿sí? Y los 24 ancianos, fíjate otra vez, se postraron nuevamente sobre sus rostros. ¿Y adoraron a quién? Al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es el que vive por los siglos de los siglos? El Padre, el que está sentado en el trono. ¿Ah? Fíjate que si adorar a Jesús fuese correcto, aquí el apóstol Juan hubiese escrito, y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿cierto? Pero no dice eso, ¿sí? Porque la adoración, Dios no la comparte con nadie, ¿sí? Comparte cosas con su Hijo, como lo vimos anteriormente. Alabanza, honra, gloria y poder. Pero la adoración solamente se le da a Él. ¿Ves? Entonces es muy importante entender esto a la luz del mismo contexto bíblico, cómo nos ayuda a entender la santa palabra de Dios. Paso palabra. Hermano Rodolfo. Bueno, acá en Apocalipsis 5, del 3 al 14, toda la creación que alaba al Padre y al Cordero. Dice todo lo creado. O sea, Juan acá da una descripción completa y concreta.
en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Cuando dice debajo de la tierra, acá yo tengo una interpretación personal, de acuerdo a la experiencia que relata Richard Byrd en su expedición hacia la Antártida, eso lo pueden estar buscando, donde él se encuentra con seres intraterrestres, que son seres de mayor adelanto que nosotros los seres humanos, con una mayor tecnología, que viven allí, por eso acá dice, y debajo de la tierra, ¿sí? Bueno, esa es una interpretación personal mía que yo la tengo desde hace un tiempo a partir de que me llamó la atención esto, y cuando escuché el relato este de Richard Byrd, su expedición allí, es como que me terminó de cerrar por ese lado. Después, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder. Y esta adoración combinada hacia el Padre, pero no hacia el Cordero, como dijimos recién. Es un testimonio fuerte de la deidad de Jesús, inclusive, porque no puede haber la menor duda de que el Cordero debe ser contado con Dios. Y bueno, yo interpreto que el Hijo de Dios tiene una... bueno, para mí es también un Dios, ¿no? No es un Dios todopoderoso, no es un Dios todopoderoso, pero sí, yo creo que al ser Hijo de Dios, pero bueno, no quiero entrar en debate sobre eso, partiendo de Juan 1:1, ¿no? Bueno, es mi creencia. Después, ahora, si Cristo Jesús no fuera propiamente Dios, esto sería darle, o sea, él tiene parte en la creación. Depende de ello que Cristo Jesús sea entendido como otro Dios, ¿no? Acá después dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron. La antigua palabra griega para adoraron es literalmente el postrarse, ¿no? O el inclinarse delante de otro en completa sumisión. Acá la escena puede ser aquella en la que los ancianos se postraron en sus rodillas y luego se postran completamente delante del que vive por los siglos de los siglos, ¿sí? Como una expresión de su total sumisión y adoración. Después, por los siglos de los siglos, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Dios viviente reina eternamente, ¿sí? Los emperadores van y vienen, incluyendo los que persiguieron al pueblo de Dios, pero el Señor Dios vive por los siglos de los siglos. Acá nos estamos refiriendo al Dios Padre, ¿sí? Y siempre es digno de nuestra adoración. Paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo. Y finalmente, nuestro hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno, déjame leerle aquí rapidito el pasaje. El pasaje 13 y 14, ¿no? 13 y 14, sí. ¿No lo escuchamos, hermano? Sí, ya va, hermano. Buscando otra cosita. Dice así, el 13 y el 14, dice. Y oí toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y dice, los 4 seres vivientes o animales decían amén, y los 24 ancianos se postraron y rindieron homenaje o adoración, hermanos. Ahora, en este pasaje se puede ver claramente lo que ya hemos venido no es lo mismo, no es que existan dos tipos de adoración.
No existen dos tipos de adoración. Sí. Y como les dije anteriormente, aquí se nota claramente, porque dice, y toda criatura, o sea, todas esas criaturas, dice que le dieron al Cordero y al que estaba sentado, dice que le dieron bendición, honor, alabanza, dominio, y dice después, aparte, dice, y las cuatro criaturas vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién adoraron? Al Padre Celestial. Ahí usted lo lee en el contexto y usted lo va a entender. Dice, y toda criatura que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que hay en ellos, enseguida escuché al que está sentado en el trono que dijo, al Cordero sea dada la bendición, el honor, la alabanza y el dominio por las eternidades de las eternidades. O sea, el que está sentado dijo eso. Y cuando él dijo eso, que ya se lo habían dado en los pasajes anteriores en cuanto al Cordero, dice ahí el verso 14 que los cuatro seres vivientes o criaturas vivientes, o animales, decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron, hermanos. ¿Ves? O sea que aquí el contexto también nos habla de forma clara, hermanos. Ahora, en el Strong, el Strong nos enseña que la palabra proskineo significa, es la G 4352, o sea, viene de ese, y dice que significa postrarse, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia y adorar. En el diccionario de doctrina bíblica básica, en la página 54, dice que proskineo significa besar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia, y refiere al acto de tributar homenaje, como en Juan capítulo 4 verso 24. Se lo voy a leer, o no sé, el hermano Rodolfo, si me puede leer Juan capítulo 4 verso 24, por favor. Bueno, vamos a buscarlo. Juan capítulo 4, 24 dice lo siguiente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Ahora, en este pasaje de Juan capítulo 4, verso 24, dice que él busca tales adoradores. Y el verso, ahora entonces, muy bueno ese texto, el contexto pues era más clarito, el Juan 4:23, Juan 4:23, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando estaba hablando con la samaritana y todo, después le dijo, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿A quién? ¿A quién dice, hermanos? Al Padre, mi hermano. Al Padre, en espíritu y en verdad, porque esa es la clase de adoradores que busca Dios que le adoren, ¿cierto? Que le adoren. Entonces, fijémonos muy bien, hermanos, que ahí dice al Padre. Si fuera apropiado adorar a Jesús, Jesucristo hubiera dicho, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí. Pero él no dijo al Padre y a mí, él dijo al Padre. Entonces, nosotros tenemos que obedecerle a Jesús, ¿cierto? Jesús, ¿qué dijo? ¿A quién debemos adorar? Pues al Padre. Entonces, hagámosle caso. Cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, significa, hagan lo que yo les digo, ¿sí? Entonces, ¿a quién debemos adorar? Pues al Padre, porque Jesús nos enseñó eso, ¿cierto? Pero la teología sistemática de los concilios denominacionales enseña otra cosa diferente a lo que nos enseñó Jesús, que debemos adorar también a Jesús, ¿sí? Y eso no es correcto, hermanos, porque sí, ya como lo vimos anteriormente, hermanos, lo vimos anteriormente que Jesucristo es digno de recibir, ¿qué? ¿Se acuerdan? Jesucristo es digno de recibir la estrella. No, Jesucristo es digno, no, mire, es digno de tomar el poder, aleluya, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra
y la alabanza. Sí, yo también estuve investigando los términos griegos que implican cada palabrita, ¿no? La palabra poder se refiere a la palabra griega dunamis, y aquí se refiere a la capacidad infinita, pues, que tiene para llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Poder. Por eso es que, como decía anteriormente, Jesucristo, Mateo 28, 18, dijo, toda autoridad o todo poder o potestad me es dado en el cielo y en la tierra, pero le es dado, él no es la fuente es del Padre, ¿cierto? El Padre le dio ese poder, ¿sí? La palabra riquezas se deriva de la palabra griega ploutos, ¿ah? Que es la abundancia de toda clase de recursos que Dios puso a disposición de Jesús. Por eso es que, como decíamos anteriormente también, que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, también habla de sabiduría y el conocimiento, y él es digno de recibir toda riqueza. La palabra sabiduría proviene de la palabra griega sofía, que significa perspicacia profunda, cordura, ¿sí? Y destreza para planificar y llevar a cabo un plan de acción, ¿sí? En los destinos del mundo y de la humanidad. ¿Ves? Dios le dio esa sabiduría. ¿A quién? A Jesús. ¿Ves? Dios permitió que en él se encontraran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, como lo dice claramente Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, el verso 2 y 3, la parte final dice 2, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Ves? Ahora, después, otro atributo es de fortaleza. En la palabra fortaleza proviene del griego ijus, en sentido de fuerza, ¿no? ¿Ah? Es el vigor, la robustez, la solidez, la resistencia de una persona, ¿ah? Que le facilitan la superación de todos los obstáculos, ¿no? Entonces, fijémonos muy bien, Jesús recibe fortaleza también. Honor, y vuelvo y lo repito, hermanos, es muy necesario repetir para que quede grabado en nuestras mentes. No confundamos honor con adoración, hermanos. ¿Ah? Porque es que hay algunos que citan un texto bíblico, creo que está en Juan 5, donde dice, para que todos honren a Jesús como honran al Padre. Entonces dicen, ay, mire, ¿sí ve? También hay que adorarlo. No. ¿Sí? Honrar, ¿sí? O recibir honor significa ser de estima, ¿sí? Ser de estima, es de respeto profundo. Jesucristo es digno de nuestro respeto profundo. ¿Ah? Es la evaluación, la consideración que se tiene respecto a la dignidad y funciones que desempeña una persona. ¿Ves? Entonces, la palabra honrar no significa adorar. Anteriormente lo había dicho también y vuelvo y lo repito. Si honrar significa adorar, entonces cuando la Biblia nos insta a honrar a padre y madre, entonces ¿será que nos está instando a adorarlos? ¿Cierto que no? Pero así tener un respeto profundo por ellos. La Biblia también dice honra al rey, o al gobernante, al presidente, ¿sí? Debemos honrarlos, es decir, respetarlos profundamente, ¿sí? Tener un respeto hacia ellos. Entonces, así que no hay que confundir honor, ¿sí? O honra con adoración. No hay que confundir ambas cosas, ¿sí? Gloria. La palabra gloria viene de la palabra griega doxa, ¿sí? Es el reconocimiento, la expresión de esplendor, ¿sí? Que emana, pues, de los atributos de Jesús, ¿no? Especialmente del poder, del amor, de la sabiduría, ¿no? que Dios le da, ¿sí? Para que llevar a cabo la obra de salvación, ¿no? ¿Ves? Entonces, por eso es que Jesucristo dijo, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ¿sí? Eso lo dice en Juan, capítulo 17, ¿sí? El verso 5, ¿sí? Muchos también malinterpretan ese texto y dicen, uy, no, miren, ¿sí ve? Ahí Jesús le está pidiendo que le dé el mismo trono, que le dé mismo la capacidad de adoración. No hay que confundir esas palabritas. La palabra gloria, ¿sí? Es reconocimiento, ¿sí? ¿Y acaso Jesús no es digno de reconocimiento de parte de nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a través de Jesús Dios creó todo cuanto existe.
pero más aún el reconocimiento es por la obra de salvación que realizó en el madero de tormento. ¿Ves? Entonces, no hay que confundir, hermano, estos atributos que Dios le da a Jesús con adoración. De ninguna manera. La otra palabra es alabanza. La alabanza viene, también se puede traducir como bendición. Y proviene de la palabra griega eulogía. ¿Ah? Es por parte del hombre la expresión digna de la plenitud de los atributos en los que se basa la salvación del hombre. ¿Ah? Entonces recordemos que Santiago 1.17 dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y que entonces, y Jesucristo es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo es digno de recibir bendición, alabanza. ¿Ah? Entonces, el bendecir que procede del hombre es meramente un bien decir. ¿Sí ve? Muy importante entender esto. Es decir, quise hacer como una explicación de estos términos para que no los confundamos con adoración, hermanos. Porque muchas veces se confunden estas palabritas. ¿Ah? Este hecho de que el Padre le otorgara al verbo, a la palabra de Dios o a Jesús, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, muchos la confunden. Uy, mire, si ve, entonces Él es Dios. No, hermanos, no es así. Dios le dio todos esos atributos a Jesús, ¿sí? Y de hecho, también aquí dice que está sentado en el trono del Cordero, o sea, la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Bendición, la honra, respeto profundo, ¿sí? La gloria, reconocimiento, ¿sí? Y el poder, ¿ya? La capacidad para llevar a cabo sus proyectos. ¿Ves? No confundamos, hermanos, porque a veces nos confundimos y llegamos a pensar de que por el hecho de que Dios le dé estos atributos a Jesús, entonces significa que ya, sí, que Él es Dios. No, no. Él es el Hijo de Dios, hermanos. ¿Sí? Él es el Hijo de Dios. Que comparta, que el Padre quiera compartir con Él ciertos atributos, es diferente, ¿sí? Pero ninguno de esos atributos, tanto los que están en Apocalipsis 5.12 como los que están en Apocalipsis 5.13, que se vuelven a repetir, no significan adoración, ¿sí? O la tregua, ¿sí? O prosquineo acompañado de la tregua, que es la adoración que solamente se le dirige al Padre, ¿ven? Entonces quería hacer como esa exégesis de esas palabritas para que todos los oyentes, todos los que están escuchando este estudio, este gran estudio del Apocalipsis, el gran seminario de Apocalipsis, puedan entender de que estas palabras no significan adoración, hermanos. ¿Ah? La adoración es otra palabra, prosquineo, la tregua, ¿sí? Como Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, porque solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ves? Prosquineo, la tregua. ¿Ya? Bueno, quería hacer esa aclaración. Saludos, mi hermano. Bueno, voy a terminar también lo que estaba diciendo. Y bueno, hemos visto que hay, hermanos, mucha diferencia entre adorar o rendir culto, por un lado, y recibir reverencia, grandeza y honra por otro. ¿Ves? O sea, son dos cosas totalmente diferentes, pero que están en el mismo término. ¿Ves? Y esto lo digo porque el acto de inclinarse puede ser como objeto de prosquineo, pero como parte de un culto o servicio. O puede que no. ¿Ves? Se puede ver en la escritura, hermanos, como hombres, como ya les dije, se inclinaban ante otros hombres. Y sin embargo, eso no significaba en lo absoluto, y estoy hablando de hombres de Dios, en lo absoluto que ellos estaban haciendo lo contrario a lo que en los mandatos e instrucciones del Dios Todopoderoso Él les instruía. Ellos no estaban haciendo lo contrario a lo que el Padre Celestial les decía. ¿Ves? O sea, en lo absoluto, ellos estaban adorando a otros dioses o haciendo adoración a otros seres. ¿Ves? ¿Me explico? Y eso lo digo porque el hecho de que alguien se incline ante algo o alguien más
no nos habla sobre la intención del mismo. Entonces, por eso que prosquineo se traduce siempre así, de mala forma. No sé si es que me logro explicar. O sea, no significa literalmente adorar. O sea, prosquineo no significa literalmente adorar siempre, sino que puede asociarse, hermanos, a dicha idea. Se puede asociar a dicha idea, pero dependiendo quién está en el contexto. ¿Ve? Ahora, sin tener dicho significado directamente al referirse a nuestro Señor Jesús, al ungido, ¿ve? Al Mesías de Yahweh. En las escrituras, el significado literal, hermanos, de este término prosquineo, dijimos, es el de reverencia, el de agradecimiento, el respeto, etc. Por lo que solo a través del contexto se puede llegar a una idea de adoración espiritual y solo, como veremos en dos casos, uno en referencia al Padre y el otro a los ídolos únicamente. Yo no sé si me estoy explicando. Nunca se aplican a Jesús, al ungido, los términos de la lengua griega que indican o expresan en forma concreta y directa, hermanos, adoración, ¿ve? O temor reverente y de culto. Por lo que dicho término, hermanos, solo aplican a Yahweh, al Padre Celestial, como claramente lo ha dicho acá el hermano. Dígame, hermano. Sí, y se debe traducir adorar de acuerdo al contexto, cuando alude al Padre Celestial. Porque mire, fíjense que en la Septuaginta, que es la versión griega de las escrituras de todo, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, en Génesis 18:1, el 2, bueno, vale, el contexto. Dice, después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando Abraham sentado a la puerta de la tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y prosquineo, dice ahí la versión Septuaginta. Pero aquí la tradujeron de acuerdo al contexto, se postró en tierra. ¿Por qué no tradujeron ahí y adorar? Y los adoró. Porque entonces sería una mala traducción, porque es de acuerdo al contexto. Lo mismo sucedió con Génesis 19, cuando los 2 ángeles llegaron donde Lot, ¿sí? Y llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. La palabra griega en la versión Septuaginta es y prosquineo. ¿Sí? ¿Por qué no lo tradujeron? Porque estaría mal. Entonces significaría que Lot estaría cometiendo idolatría, ¿sí? Al adorar 2 ángeles. Ahí sí lo hicieron bien. ¿Por qué será? Claro, pero entonces como lo que decías, hermano, anteriormente, la creencia griega mitológica de que Jesús es Dios, ¿sí? También. Entonces, por eso es que tradujeron mal en muchos textos de los evangelios, que, por ejemplo, que los reyes, que los astrólogos llegaron y la palabra que aparece ahí es prosquineo, y dijeron, y le adoraron, ¿sí? Porque eso refuerza la creencia de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es una creencia católica, heredada por los evangélicos también, ¿sí? Efectivamente. Entonces eso refuerza su creencia, y entonces, bueno, sí. Entonces, ¿por qué no tradujeron y se postró en tierra como lo tradujeron en Génesis 18:2, la Septuaginta, o Génesis, como Génesis 19:1, que dice, y se inclinó hacia el suelo? ¿Ves? Y ahí aparece la palabra prosquineo en la Septuaginta, pilas. Estoy hablando de la versión Septuaginta, que es la griega, porque de pronto algunos dirán, bueno, pero ¿quién le dijo a usted que el Antiguo Testamento fue escrito en griego? No, estoy hablando de la versión Septuaginta. Sabemos que la versión del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y parte en arameo también, ¿no? Pero la versión Septuaginta está toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, está en griego. Entonces, por eso es que traigo a colación esos 2 pasajes, de Génesis 18 y 19. ¿Ves? Entonces esa palabra prosquineo es polisémica, tiene varios significados. Cuando alude al Padre, se debe traducir adoración. Y cuando alude a otros seres, ¿sí? Por ejemplo, a Jesús, también a los seres humanos, entonces se debe traducir de acuerdo al contexto, ¿sí? Como por ejemplo, besar la mano, o rendir homenaje, o postrarse en tierra como señal de saludo. ¿Ves? Es de acuerdo al contexto que se debe traducir esa palabra. Muy importante. Fíjense cómo de estos 2 versículos, del 12 y el 13, han salido muchas cosas, porque hay que aclararle.
hay que aclararle a las personas, a los estudiantes, a los estudiosos de las Sagradas Escrituras o a las personas que están empezando a escudriñar para que no caigan en esos errores de exégesis, de interpretación, ¿sí? Por no ir a los escritos originales. Hay que ir a averiguar. Cuando hay una doctrina que es oscura, ¿sí? O que de pronto es producto de objeciones, entonces uno tiene que aclararlo yendo al original, a qué es lo que enseña, pues cuál es la palabra griega, la palabra hebrea, en el caso del Antiguo Testamento, para llegar a una correcta exégesis interpretativa. ¿Ves? Y revisar otras versiones también, hermano. Muy importante. Sí, porque el mediador, o sea, Jesús, jamás puede recibir la estrella, o sea, una adoración oculta, hermano. No. Como el del Padre, al que él sirve, como claramente hemos visto en el capítulo 11, que refiere al ungido, pero en el periodo de reinado aquí en la tierra, que es revelado en el Apocalipsis como de 1000 años. Por eso que la doctrina de la Trinidad, que aplica la adoración al Hijo, tanto como al Padre, eso únicamente se le podría decir idolatría, ya que darle a otro lo que es solo de Yahweh es robarle al Padre Celestial lo que le corresponde, hermanos. Sí, aún sí. A pesar de que el Mesías es un ser poderoso, ¿ve? Sí. Es un ser poderoso. Es más, ni siquiera el Espíritu de Santidad debe recibir dicha adoración, pero lo hacen también. Y este es el típico, hermano, el típico pensamiento helenista que se basa en la Trinidad. Es que el Padre Celestial o el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no, y es que sería padre, también... Sí, que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios, que el Espíritu de Santidad es un Dios y que los tres, por lo cual reciben igual, o es menester que reciban igual adoración. Ahora, si eso no es blasfemia, ¿la blasfemia dónde está? Hay que destacar, hermano, que jamás existió tal idea de una adoración en las escrituras al Espíritu de Santidad, hermano. Esto es algo peor. Ahora, yo quiero traer a colación también un ejemplo de un verso muy famoso que está en Mateo capítulo 2, verso 2. No sé si el hermano lo quiere leer, el hermano Rodolfo. Mateo capítulo 2, verso 2. Este verso ya yo lo mencioné anteriormente, pero no lo traje a colación, solamente lo mencioné. Pero sí voy a profundizar un poquito. Hermano Rodolfo, Mateo capítulo 2, verso 2. Creo que el hermano Rodolfo no sé. Mateo capítulo 2, verso 2. Ah, ya lo leo. Dale. El hermano Rodolfo no está. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Es ese? Mateo 2:2. Ah, 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aleluya. ¿Qué versión es esa? Esta es la versión Reina Valera 60. La gloriosa. Por eso, pero ahí está mal traducido. Sí, mal traducido. Porque esos sabios no dijeron adorarle, sino para hacerle reverencia, como lo dice la versión de la BIN, como lo dice la versión de la de la Shentov, etcétera. Hay muchas versiones que lo traducen de forma correcta, dicen hacerle reverencia. En todos estos casos, la palabra empleada es proskineo, pero traducida como rendir homenaje, de hacer reverencia, como también la DHH, no sé cuál es esa, pero aquí dice DHH. Es que ella también, igual como la Reina Valera, esta versión, la DHH, creo que es, no recuerdo cómo se llama, pero es bien famosa y es católica. Esta versión también pone a adorarle. Cada vez que aparece proskineo le pone a adorar. Sí. Y esto no es... Sí, hermano. Mire, los traductores trinitarios vertieron mal la palabra griega proskineo para reforzar la creencia de que Jesús es igual a Dios Todopoderoso. Efectivamente. ¿Sí? Mateo, por ejemplo, en Mateo 2:11, la palabra proskineo, en lugar de ellos traducirla, le hicieron reverencia o algo así. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, tradujeron a propósito mal esa palabra, lo adoraron.
Sí. le hicieron reverencia. En Mateo 14:33 dice, Lo entonces mismo los que también. estaban en la barca vinieron y le adoraron. Entonces la gente sincera de corazón que empieza a leer la Biblia dice, uy, mire, Jesús sí es igual a Dios Todopoderoso porque recibe adoración, pero no es Mateo así. 28:9 también. Mateo 28:9 también dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Pero lo que ellas hicieron fue lo mismo que hizo Abraham con los 3 ángeles, los 3 varones que le aparecieron, y Lot con los 2. Se postraron en tierra, no fue que le adoraran. En Mateo 28:18 también, cuando le vieron, le adoraron. Traduce la versión Reina Valera. Pero realmente cayeron de rodillas. Pero algunos dudaban, ¿no? En Lucas Hebreos 24:52 también lo mismo. Lucas 24:52 también, ¿sí? Sí. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ve, mira, hasta los ángeles adoran a Dios, dicen algunos. Pero ahí es la palabra prosquinear, rendir homenaje, ríndanle homenaje. Entonces, mira, al hacer una exégesis pertinente de la palabra prosquineo en los diferentes contextos en los que aplica Jesús, nos permite ver claramente que la traducción adorar es semánticamente incorrecta. Efectivamente. Jesús, ¿por qué? Porque el mismo Jesús nos enseñó que al Padre es a quien debemos adorar. Sí, volvemos otra vez a los textos, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Él no dijo, a mí me adorarás, sino al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí? Ahí aparece la palabra prosquineo, la trevo. Y en Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a ¿quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él no dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a él y a Jesús. Ante Jesús podemos doblar rodilla para gloria de Dios Padre, ¿no? También efectivamente, como en el verso 8 de este mismo capítulo. También podemos darle gloria, honra, honor, alabanza, pero la adoración es solamente para el Padre. Eso sí, muy claro. Y espero que todos los que están escuchando este estudio, pues entiendan eso, ¿no? Porque eso sí es algo que Dios no comparte con nadie. Efectivamente. Con su Hijo, pero la adoración solamente es para Él. Sí. Satanás le pidió prosquineo a nuestro Señor Jesús. Ahí en Mateo capítulo 4, verso 10. Ahí se lo dijo. Ahí se lo dijo. Dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás. Eso está en el capítulo 4 de Mateo, verso desde el 8 en adelante. Efectivamente. O sea, el contexto habla de lo que está ocurriendo ahí. Y ahí Satanás le muestra y le dice, todo esto te da postrado, me adorares. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. O sea, Jesús le cita la escritura a Satanás. Se la cita. Sí. Y si él mismo nos lo enseña, entonces será que estamos haciendo o estamos haciendo mal si no lo adoramos a él, siendo que él mismo nos enseñó que debemos adorar a su Padre, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces eso obedecerle, ¿cierto? Ahí Jesús le cita la escritura, le cita el Shema. O sea, cuando Jesús le está citando el Shema es porque se refiere al único Dios. Él le cita Deuteronomio capítulo 6, verso del 13 al 14. Eso es parte del Oye Israel, del Shema a Israel, que está en Deuteronomio capítulo 6, y él se lo cita al Satán, en ese contexto del capítulo 4 de Mateo, donde le dice claramente que solamente se le tiene que servir al Padre celestial. Lo mismo ocurre en Lucas capítulo 4, verso 7, que es lo mismo, solamente de la perspectiva de Lucas, es lo que él, como lo dice el mismo contexto, él investiga. Y ahí vemos clarito que no es lo mismo, no es la misma prosquineo el del Padre que el del Hijo. No es el mismo, aunque sí sirviera a los dos, pero no es lo mismo y no debería, cuando refiere al Hijo, no debió, porque ya lo hicieron, no debió ser adoración, sino reverencia o honra, de rodilla, pero no adoración así, no. Sí, y es que todo se aclara cuando uno va al significado de la palabra griega prosquineo, ¿no? Besar la mano, rendir homenaje, hacer reverencia, caer de rodillas, postrarse, expresión profunda de reverencia. Y también se utiliza para adoración, ¿no? Cuando se refiere al Padre, ¿no? Exacto. Muy importante entender eso. Sí, ¿no? Muy bien. Para el próximo sábado, entonces, pues,
estudiar. Empezamos con los sellos ya. Los sellos. ¿Sí? Vimos el que era digno de abrir el rollo con los sellos, ¿no? Es Jesús. Ahora vamos a ver cuáles son los sellos, ¿no? Sí. Entonces, estudiar, esa es la tareita, estudiar ese tema para la próxima semana. Sí, ahí se va a ver clarito lo que usted venía diciendo, hermano, que lo que está ocurriendo, o sea, los sellos, cuando, o sea, es obvio, como lo dijo el hermano Roberto, que mientras íbamos en los no se sabía, pero si uno repasó, inquirió en el tema, uno sabe que eso refiere, como lo dice Ezequiel capítulo 2, los ayes y las persecuciones que vive la congregación ahí, ¿entiendes? La tribulación. Sí. Que claramente ahí lo dice el apóstol Juan en el verso 9 del primer capítulo de Apocalipsis. Cómplice vuestro en la tribulación. O sea, que es como usted lo dijo, o sea, refiere a los juicios de Dios, hermano, y no porque nosotros lo decimos. Claramente ahí, cuando se van abriendo los sellos, se va viendo. El caballo blanco, el caballo negro, el caballo, o sea, ahí se ve. Ahí se ve qué es lo que refiere. Sí, va a ser un tema muy interesante, ¿no? Entonces, pues... Saludos, hermano. Gracia y paz. Bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal. Dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.